Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Hola Daniela, claro que sí, estoy en la casa. Me ven que estoy acá en el escenario especial, súper sentada, aprendiendo esto de la radio. Sí, y también tenemos organizaciones. Tenemos a IBB en España, que está haciendo unas entrevistas especiales con Cambia y desde Madrid. Y tenemos a Alessandra Santo Padre de la Diócesis de Montreal. Y hoy tenemos una invitada especial del Canadian Council for Refugees. Te escucho demasiado bien, con doble. Sí, yo te escucho por los dos lados. Eso me tiene un poquitico confundida. Sí. Daniela, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un planteamiento que las Naciones Unidas han hecho a nivel global, un reto que se han puesto las naciones para trabajar, como lo dijiste en la introducción, en una construcción de un mundo mejor para todos y todas. Un mundo en paz, que es algo muy importante, donde se logre superar la pobreza,
donde las poblaciones excluidas puedan acceder a los bienes y servicios que no han podido acceder hasta ahora, para que protejamos a todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas. Y ahí entran de manera especial las poblaciones migrantes, esas poblaciones que traspasan fronteras, que van a otros países a trabajar, que van a otros países a estudiar, a vivir, a buscar nuevas y mejores condiciones de vida, pero también a aportar al desarrollo de esos países. Los migrantes trabajamos, brindamos ideas, aportamos con nuestra cultura, aportamos al desarrollo de los países a los que llegamos, aportamos a la economía. Ya lo hemos dicho en otros momentos y voy a repetir esas frases. Producimos alimentos, construimos las viviendas, protegemos a las personas que más necesitan protección. Así que los migrantes en esos nuevos países, en esas nuevas latitudes, necesitan que sus derechos humanos, que sus derechos como grupos, como personas individuales sean protegidos, sean respetados y que se brinden las mejores condiciones de vida y de desarrollo para sus personalidades, para sus familias, para sus comunidades en general. Entonces, proteger derechos humanos de las personas, proteger los derechos humanos de migrantes, proteger los derechos humanos de los refugiados, hace parte de todos estos retos del desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 en total, Daniela, y varios de ellos están vinculados con proteger derechos humanos, derechos de migrantes, refugiados, trabajadores migrantes temporales. Claro que sí. Está relacionado con el derecho a la libertad de la libre movilización. Hemos mencionado en otros momentos y casi que en cada programa estamos reiterando lo que decimos, ¿no? Las personas cuando sienten que su vida está perseguida o que está en riesgo, cuando las personas sienten que no tienen elementos para desarrollarse profesionalmente o económicamente, que necesitan mejorar condiciones de vida, que necesitan migrar para superar algunas dificultades, está eso, la posibilidad de moverse. Entonces está al interior de los países, así como cambia uno de una ciudad a otra ciudad, de una región a otra región, también poder salir del país para ir a otro lugar donde se encuentran mejores ofertas de vida o se encuentran las posibilidades de proteger la vida propia. Eso es el derecho a la libre movilidad y es protegido como un derecho y en colaboración. Si me fui, voy a repetir eso. Es un derecho que debe ser protegido por todos los gobiernos de manera individual y de manera colaborativa entre los distintos gobiernos. Y las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional para el Trabajo, son organismos, entre muchos otros, que protegen Buenas tardes a todos. Siempre nos
nos juntamos de Montreal en esa maravillosa transmisión que después de un año ya se está terminando. Aquí en Montreal, como ustedes ya están hablando hoy, también les estamos preguntando cómo se puede hablar de trata y tráfico pensando en los objetivos mundial. Son muchos los objetivos, pero a mí me gustaría empezar del último. ¿Qué hacemos nosotros como comunidad, pero como gobierno, como población, como organismo? Y esta radio ya nos une para, para hacer actos concretos, unidos, hablando con el gobierno, con las instituciones, promoviendo sensibilidad, informaciones. Y entonces puedo con orgullo decir que en esos pequeños compromisos que tenemos cada mes, nosotros estamos realizando el número 17. Juntámonos para que juntos podemos encontrar soluciones y pedimos al gobierno que nos escuche, pedimos al gobierno que nos ayude a realizar también unos de los objetivos del Pacto Mundial, como ayudar a salir de la pobreza. Sabemos que muchos migrantes salen de sus países porque la realidad es una realidad pobre, ¿sí? Entonces busca una mejor vida, busca dar soluciones para los hijos, para una vida mejor. Y esos objetivos nos preguntas cómo podemos ayudar a la gente para que la pobreza no sea razón de migración. Otro objetivo, el número 2, poner el hambre cero. Mucha gente no tiene que comer. Muchos migrantes salen porque quieren dar a comer a sus familias, porque las injusticias y la inigualdad, y nos juntamos al número 10, nos piden de salir de nuestros países. ¿Y por qué hay migrantes que puede salirse muy fácilmente? Porque tiene plata, porque pueden pagar, puede demostrar que tiene suficiente recurso para solicitar asilo, para solicitar su visa, y otro no. Esa razón de inigualdad, que no todos pueden migrar libremente porque no tiene los recursos y la justa manera para salir. Y el número 16 nos piden a reflexionar sobre la paz, las injusticias, y a veces ahora estamos en un momento donde hay guerras, hay injusticia, hay personas que sufren porque están víctimas de trata, de tráfico ya en sus países. Todo mundo quiere paz, todo mundo quiere vivir en paz, pero por muchos esa paz no la encuentra en su país y entonces está obligado a salir. Y entonces creo que esos puntos del Pacto Mundial nos toca y toca la migración. Hay una relación muy fuerte entre estos puntos y la razón de migrar. Entonces sí, todos tenemos el derecho de migrar, todos tenemos el derecho a la paz, a salir de la pobreza, a dar a comer a nuestras familias, pero todos tenemos el derecho de migrar con los recursos necesarios, justo que no nos dejan caer en el tráfico y en la trata porque somos pobres, porque no tenemos la capacidad como otros. Quiero de veras despedirme de ustedes y queremos que esos puntos nos acompañen también en nuestra reflexión y acompañen también a los migrantes que quieren salir de su casa y que se encuentran de camino, de paso, hasta el país de acogida, donde pueden llegar en un país que le dé de comer, que le dé justicia, que le dé acogida y que le dé igualdad. Desafortunadamente sí, Danielia.
Existen también unos niveles, ¿no? Incluso para migrar. Los que tienen recursos económicos, los que pueden comprar los tiquetes muy costosos, los que tienen acceso a la información. Por eso todo este tiempo hemos estado trabajando y haciendo estos programas, 27 programas informando sobre las vías, sobre los programas, sobre las posibilidades, pero también sobre los riesgos, porque queremos reducir esas desigualdades y no queremos que acceder a la información sea un privilegio, que incluso el ser pobre y el no tener acceso a ciertos bienes materiales se ha llevado también al no tener acceso a la información. Y por eso hacemos este programa. El saber cuáles son las condiciones de acceso a la salud en el país al que se llega, cuáles son los sistemas prestadores de servicios de salud, de vacunación, de servicio médico, de atención médica en emergencia, en prevención, que todas las gentes tengan acceso a la información es importante y eso lo hemos hecho aquí desde Canadá, tratando de informar sobre esos aspectos. El tema relacionado, incluso Daniela también lo hemos mencionado en 2 o 3 programas, la migración causada por el cambio climático, la migración causada por desastres naturales. Y ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, reducir esas catástrofes, mejorar los sistemas de producción, aumentar las habilidades de cuidar el planeta de una manera mejor y que la gente no tenga que irse del campo, que no tenga que irse de las veredas y de los sitios donde produce, donde es propietaria de tierra, a otro lado, a buscar condiciones de vida, aprender a vivir en ciudades, incluso aprender a vivir en ciudades donde tienen que hablar otros idiomas, donde tienen otros sistemas legales, donde tienen otras instituciones que no se conocen, el trabajo por la paz, la justicia y por unas instituciones sólidas, capaces de soportar y ayudar a las personas, de sostener, de brindar los servicios necesarios para las personas dentro de sus países, pero también fuera de los países. Y las alianzas y la cooperación internacional como un objetivo muy importante integrado a todos estos elementos, que es el objetivo número 17. Sí. Es cierto, y más cuando en ciertos países la fuerza de trabajo más grande es de los migrantes. Y lo hemos mencionado aquí, hemos mencionado cifras que son canadienses, pero que aplican para muchos países del mundo. El hecho de que, por ejemplo, digamos que casi el 70% de los trabajadores en granjas agrícolas son trabajadores migrantes temporales y que ese casi 70% viene de América Latina, eso nos dice muchísimo. 58% son solamente de México. Ese es el aporte de los migrantes a las economías de los países a donde llegan, la producción de alimentos, la construcción. No hemos logrado encontrar, Daniela, y esto se nos ha convertido en un reto, cuál es el porcentaje de trabajadores migrantes construyendo viviendas en Canadá, que es un renglón muy importante de la economía y que es incluso una de las metas fuertes del gobierno para superar toda la crisis de vivienda que existe. Y en los próximos 20 años este será una de las fuentes de trabajo muy fuertes para canadienses, pero vamos a ver si logramos obtener los datos y revelar que el trabajo de migrantes en este renglón, construcción de vivienda, también va a ser muy, muy fuerte y seguramente tan alto como el de la producción de alimentos. Los cuidadores de personas viajando desde las Filipinas, desde África, desde América Latina para cuidar a niños y niñas, para cuidar a ancianos y ancianas en estos países donde la gente tiene que salir como en los nuestros a trabajar y necesitan de cuidado especial. Profesionales en el sector salud
altísimo también el aporte que países como Filipinas hacen con enfermeras, con cuidadores. Es realmente fuerte. Marta Santos, que desde enero ha estado enviándonos estas entrevistas. Sí, ya va a venir Diana Gallego, que es la presidenta del Consejo Canadiense para los Refugiados, del Canadian Council for Refugees. Saludos desde Madrid, España. A lo largo de los programas anteriores hemos abordado el fenómeno de la trata de personas desde distintas perspectivas y en esta ocasión queremos señalar la relación que tiene con otras situaciones de vulneración de los derechos humanos y cómo puede prevenirse y combatirse este tremendo atentado contra la dignidad humana desde los proyectos de desarrollo. Para ello tenemos con nosotras a María Llinás, que es de la Fundación Cambia, que forma parte de la red Mary Wall International. Buenos días, María. Buenos días, Marta. En primer lugar, ¿puedes contarnos brevemente qué es la red Mary Wall International y qué tipo de proyectos lleváis a cabo? Pues la red Mary Wall International es una red de apoyo a las misiones del Instituto en términos de desarrollo. En cada país o provincia del Instituto hay una oficina con personal local que llevan a cabo proyectos principalmente relacionados con los derechos de las mujeres y la infancia. El fenómeno de la trata afecta a todos los países del mundo, pero tiene más incidencia en aquellos lugares donde la vulnerabilidad es extrema debido a algunos factores. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? Lo que nosotros sabemos sobre esto lo hemos aprendido de la experiencia de nuestras compañeras en India y en Albania principalmente. Los primeros factores y más obvios son los factores económicos, ¿no? La pobreza extrema, una situación de precariedad que impida la independencia económica, necesidades básicas sin cubrir, falta de oportunidades laborales. Luego hay factores sociales como la exclusión o la pertenencia a grupos vulnerables o la situación administrativa irregular, la falta de red de apoyo familiar, por no hablar de lo que influye en las carencias educativas y el desconocimiento generalizado de cómo funcionan las redes de trata. Bueno, también hay factores culturales que influyen como la pertenencia a minorías étnicas o raciales. Otros factores pues son las situaciones de conflicto armado, las catástrofes climáticas, también las leyes migratorias restrictivas. Pero sin duda, los grandes factores de riesgo son ser mujer, ser menor de edad o migrante. Y, por supuesto, la demanda que existe de los servicios de explotación. Bueno, estos factores además que son dinámicos, se combinan, se van cruzando esos factores, pues van aumentando el riesgo de las personas a caer en redes de trata y retrata. Sabemos que hay algunos proyectos exitosos en las comunidades rurales de la India para la prevención de trata en las comunidades. ¿Podrías explicarnos en qué consisten y cómo los apoyáis desde la Fundación Cambia? La trata de seres humanos es un crimen organizado cuyo nexo es un fuerte entramado en el nivel comunitario. Entonces, a partir de ahí,
Pues nuestro equipo local de Kolkata Mary Ward Social Center, que conoce este fuerte tejido comunitario, que consciente o inconscientemente sirve de sustento a la trata, ha desarrollado un mecanismo que se centra en la implicación de diferentes colectivos de las comunidades, especialmente los grupos de chicas adolescentes. La iniciativa se centra en el uso de múltiples estrategias de sensibilización de la comunidad, capacitación, incidencia y la creación de una red de seguridad eficaz en cada uno de los lugares, de los pueblos, las aldeas. Lo primero que nos preguntamos es cómo pueden ser las chicas adolescentes las principales protagonistas de prevenir la trata cuando son ellas las principales víctimas potenciales, ¿no? Entonces te voy a contar un poco cómo es el modelo que merece la pena, ¿no? Ellos se llama Gran Panchayat, pero es como ayuntamiento, mancomunidad, bueno, el gobierno local. Se crea allí un grupo de chicas adolescentes. Cada uno de ellos, cada grupo está formado por 15, 20 chicas de 12 a 18 años. Ellas son seleccionadas por el equipo nuestro de diferentes zonas y sus familias primero reciben una sensibilización para que den su consentimiento. Entonces todas las chicas reciben una formación sobre derechos y protección de la infancia, especialmente sobre la violencia contra niñas y niños, el matrimonio forzado, un recurso que hay en India público que es el Child Line, es una línea 24 horas de protección de la infancia y sobre todo, principalmente, cómo operan las redes de trata. Entonces, una vez que ellas están formadas, cada una de ellas selecciona a otras 7 chicas, entre 7 y 10 chicas, que son vecinas que ellas conocen. Entonces, la mayoría viven en el mismo aldea, barrio, ¿no? Y cada chica conoce muy bien a la familia de las otras. Entonces, ella se encarga de informar a las otras 7 de cómo operan las redes de trata y otras cuestiones que afectan a sus derechos, y se encarga, y esto es lo interesante, de hacerle un seguimiento. Teniendo en cuenta, pues son 5 indicadores. Ellas llevan un registro con 5 indicadores súper claros. Pues por ejemplo, un ejemplo, que asiste a la escuela a diario. Ellas tienen que estar pendientes de cosas extrañas que estén surgiendo. Por ejemplo, de repente que una de esas amigas empieza a tener pues ropa nueva, cosas que aparentemente por cómo es su familia no se puede permitir, o un novio que nadie sabe de dónde ha salido, o deja de ir a la escuela. Entonces, todos los días de esas 7 que son tu red, haces un seguimiento y luego pues reportas. Bueno, cuando empiezan a ver de repente una conducta sospechosa, pues entonces hay un sistema de coordinación con nuestras responsables en terreno y entonces pues se pone en marcha, en los casos más extremos, pues ya un mecanismo de rescate, ¿no? Entonces, ¿qué supone esta red de seguridad? Que cada día 20 grupos de chicas adolescentes con 351 miembros cubren 21 aldeas y realizan el seguimiento diario de 2.457 niñas de la zona. Los grupos de chicas adolescentes constituyen el núcleo de este método de prevención comunitaria, pero obviamente no se deposita sobre ellas la responsabilidad de proteger a sus iguales y mucho menos de acabar con la trata en su entorno, ¿no? Este modelo se inserta dentro de una estrategia comunitaria que tiene otros aspectos paralelos y en relación. Entonces, se establecen también en cada aldea comités de vigilancia comunitaria, formados por la del centro de salud, el abuelo, personas... Agentes comunitarios. Claro, bueno, o personas simplemente que viven allí y que se ofrecen, ¿no? Entonces se establece un comité de vigilancia que a su vez también recibe una formación, tiene también como unos protocolos de coordinación con el resto de grupos, ¿no? Se hace una formación de aspectos relacionados con la trata a todos los agentes locales, a todos, gobierno local, escuelas, policía, personal sanitario y otros agentes clave, ¿no? Como por ejemplo en algunos lugares, por ejemplo cercano a las islas del Golfo de Bengala, pues ahí el gremio de transportistas, que muchas veces están implicados en la red de trata
y es que a lo mejor ni lo saben. Entonces, esa formación la reciben todos y luego hay una sensibilización comunitaria de masas sobre el funcionamiento de las redes de trata. Y por supuesto, porque en esto no se puede ir de forma aislada, pues la coordinación con otras instituciones y organizaciones especializadas, ¿no? Entonces, esta estrategia está documentada para que todas las personas reciban la formación y para que pueda ser replicable, de hecho, el modelo, ¿no? En la primera zona en la que se puso en marcha, pues ya en 2020 se vio que es que el mecanismo estaba completamente instalado en las comunidades, en todas las aldeas, y de hecho funciona autónomamente hasta el día de hoy, ¿no? Precisamente te iba a preguntar sobre eso. Al ser un proyecto de éxito, si ha sido replicado en otras regiones, como me estás contando, o incluso en otros países. Una vez que se vio el éxito del modelo, pues se hizo una evaluación de necesidades en la zona de frontera de India con Bangladesh, que es una frontera muy porosa, donde se mezcla mucho el tráfico y la trata. Desde 2021 se está replicando allí el modelo. También se está replicando en los campos de té, que también es India, pero que es un contexto social y en todos los sentidos muy diferente del que acabamos de describir y del de la frontera, y ahí también lleva muchos años replicándolo y ya está en más de 20 campos de té. Entonces no se ha replicado hasta ahora en otros países fuera de India, y yo de hecho es algo que tengo mucha intención de que las compañeras indias lo socialicen, el modelo, dentro de la red Meribor Internacional para que se pueda adaptar en otros países. Yo, por ejemplo, lo veo perfectamente replicable en los asentamientos humanos de Perú. Incluso, bueno, es que en cualquier contexto, incluso en ciudades, que es verdad que parece más difícil, pero bueno, se puede implantar a nivel de barrio, ¿no? En conclusión, ¿qué tiene que ver o cómo se puede prevenir la trata con todo lo que es el desarrollo, los ODS? Bueno, pues se trata entonces de volver al principio de la entrevista, ¿no? Las causas estructurales que ponen en situación de vulnerabilidad a las personas y a las comunidades son el caldo de cultivo para la trata, en la medida en la que se hace un trabajo para erradicar, corregir o paliar esas causas estructurales desde una visión integral, como proponen también los ODS. Lo que estás haciendo eso sí que es prevenir, y eso sí que es eliminar, digamos, las posibilidades que tiene de prosperar la trata desde el punto de vista de las redes y desde el punto de vista de las personas, principalmente mujeres y niñas, que están expuestas a ella, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, María, por todo lo que nos has compartido, y muchas gracias por vuestra labor en la Fundación Cambia para aportar desde vuestro trabajo este granito de arena en la erradicación de la trata de personas. Pues gracias a ti por dar voz y sobre todo gracias a nuestras compañeras que trabajan en los países de origen, y a esas chicas adolescentes tan bravas. Sí, Daniela, además recordémosle a la audiencia por qué estamos conectando este programa con España, ¿no? Desde que iniciamos esta conexión de Canadá con América Latina, también nos analizábamos mucha población de América Latina viajando a Estados Unidos y a Canadá, pero también a España. Y aprovechamos que tenemos allá una red, que allá también hay gente trabajando, que hay amigos y amigas haciendo trabajo de bienvenida, de atención a los migrantes, de protección a refugiados, de prevención en la trata de personas. Y es que todo esto está junto. Y como siempre lo hemos dicho, es trabajar desde la prevención. Migrar es un derecho y es un derecho humano, pero reducir riesgos de caer en redes criminales, de caer en todo tipo de criminalidad que quiera aprovecharse de los seres humanos, de las personas, de todas las edades, de todos los géneros, es nuestra misión. Por eso, hablando de Daniela, hablaste del
informe voluntario que el gobierno de Canadá envió el año pasado a las Naciones Unidas haciendo su reporte sobre cómo ha trabajado en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y acuérdate, Daniela, que ahí el gobierno de Canadá mencionó esta estrategia, no hay trato con la trata, como una de las estrategias que desde la sociedad civil se han implementado, se están implementando, se están desarrollando. Lo mencionó como una estrategia innovadora, una estrategia de colaboración y que está ligando a Canadá con otras regiones y en este caso con regiones de donde viene la población migrante, refugiada y los trabajadores temporales. Una invitada súper especial, Daniela. Se trata de Diana Gallego. Ella es otra latinoamericana aquí en Toronto, trabajando desde hace muchos años, con una gran experiencia en la protección, en el apoyo, en la promoción de derechos de población migrante, de población refugiada, de trabajadores migrantes temporales, de estudiantes internacionales. Actualmente Diana Gallego es la presidenta del Consejo Canadiense para Refugiados, CCR, las siglas en inglés, y también es la directora ejecutiva del FCJ Refugee Center, otra organización con gran trayectoria, muchos años trabajando en estos temas. Ella, por su experiencia, como ya lo he mencionado, nos puede ofrecer una visión y un análisis de lo que está pasando en Canadá, bien interesante, bien actual, y pues yo creo que con la profundidad que alcancemos en estos minutos que nos quedan, ¿cierto, Daniela? Por ahí la vi pasar. ¿Dónde está? Sí, estoy aquí, no sé si me escuchan. Pero escucho a Eva, pero no escucho a Daniela. ¿No la escuchas, Diana? No. No te están escuchando, Daniela. Bueno, Diana, mientras que Daniela soluciona los problemas técnicos, que ella hace de todo, pone el video, pone el sonido, pone la pantalla, pone absolutamente todo, pues muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación para hablar con nosotros. Y entonces tenemos unas preguntas para ti preparadas y la primera yo creo que es la más natural. Cuéntanos un poquito qué es el Canadian Council for Refugees, el Consejo Canadiense para los Refugiados, qué es, cuántas organizaciones lo conforman y cuál es el trabajo que realiza, Diana. Bueno, primero que todo, muchas gracias Eva y Daniela por la invitación y me parece que es muy importante tener un programa como este para informarle a las personas de lo que está pasando. Alcancé a escuchar algo de España, una iniciativa, me parece muy interesante. Bueno, el Consejo Canadiense para Refugiados es una organización que cobija a más de 200 organizaciones no gubernamentales que cubre todo Canadá y que apoyan a los refugiados con organizaciones que trabajan en asentamiento, organizaciones que trabajan con apoyando a los trabajadores temporales, a los refugiados que llegan a Canadá. El Consejo Canadiense fue fundado casi más de 40 años y aboga
por los derechos de los refugiados y los inmigrantes en Canadá, y es una organización que ha alcanzado un alto nivel de respeto y de credibilidad, y en ese sentido entonces tiene reuniones directas con, por ejemplo, el ministro de Inmigración, y con abogamos para tratar de implementar y dirigir la política migratoria e influenciarla para que no se cierren las puertas a los refugiados y a los inmigrantes en Canadá. Uf, estamos hablando de una organización realmente muy grande con una presencia importante y una representación importante de sociedad civil y de interlocución, capacidad de interlocución con el gobierno, Diana, según nos cuentas. ¿Y qué nos podrías decir? ¿Cuál es la realidad actual de migración y de refugio en Canadá? ¿Es Canadá un país que recibe un alto número de migrantes, refugiados, trabajadores migrantes? En los últimos años, después de la pandemia, que se volvió a abrir las fronteras, ha habido un número considerable de refugiados, especialmente de países de África, pero yo no diría que llega un alto número porque somos un país que solo tiene una frontera con Estados Unidos. No tenemos más fronteras, el resto es el mar. Entonces las personas, para poder llegar a Canadá, tienen que primero obtener una visa, o muchas llegan, por ejemplo, primero a Estados Unidos. Me parece que hay otros países donde refugiados inmigrantes llegan en números mayores que Canadá. Canadá recibe una porción pequeña, pero desafortunadamente últimamente se dice están llegando muchos refugiados. La verdad que a veces no hay lugares donde los refugiados pueden estar por un tiempo. Últimamente también la población que no tiene un techo, entonces se viene viendo un alto número, pero no creo que sea igual que en otros países que reciben altos números de refugiados, pero sí ha incrementado el reclamo de refugio en Canadá. Voy a intentar a ver si ahora me escucha. Sí, ahora ¿Ya? sí te escucho. Ahora sí me escucha. Bueno, gracias por estar aquí en esta entrevista. En relación a eso, otra duda que tenemos es si es cierto, como se vanagloria Canadá, de cuidar los derechos de los refugiados y de los migrantes, y cuál es la situación, tal vez un poco comparativa en su opinión. Hay que reconocer que Canadá tiene un sistema de decisión robusto, que es el Consejo de Refugio, que en las siglas en inglés es el IRB. Es un tribunal independiente, reconocido, que toma las decisiones de acuerdo al mérito del caso. Pero desafortunadamente estamos muy cerca a Estados Unidos, y muchas veces nuestro país se ve influenciado en lo que pasa con nuestros amigos del norte, y entonces también este país va a tener unas elecciones el próximo año. Vamos a elegir de nuevo a nuestro primer ministro, y entonces desafortunadamente en época de elecciones a veces los políticos usan siempre como a los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables en este momento? Los migrantes, los trabajadores temporales y los refugiados, para decir, sí, hay una situación difícil económica, las rentas han subido, la gente, hay una sensación que a final de mes no te alcanza el dinero, o sea, que el nivel de vida ha bajado. Y entonces eso lo usan los políticos para decir es que están llegando muchos refugiados. Y ahí se ve el racismo, porque la mayoría, en los últimos 2 años, la mayoría de refugiados son países de África. Y se ha visto la erosión y la bienvenida, que Canadá ha sido un país que le dio la bienvenida a 25,000 sirios, que le ha dado la bienvenida a personas de Afganistán, que le abrió la puerta a las personas que vienen huyendo del conflicto de Ucrania. Pero ahora empiezan a decir, es que están llegando muchos, son muchos, y no tenemos la capacidad. Entonces sí se ha erosionado y se ha afectado por
los medios de comunicación y la influencia de algunos políticos que usan culpar a los que no tienen la culpa por medidas políticas de no haber construido casas, de tener más dinero al Consejo de Refugio para que pueda decidir los casos más rápido. Es una pena saber que entonces que se erosiona pues algo de lo que se vanagloriaba mucho Canadá, que era mantener un sistema de refugio amplio, abierto, pero no es reciente, digamos, no sé si, o es una perspectiva que ha ido pasando ya desde poco después de la pandemia, ha sido progresivo la pérdida de, no sé, de programas sociales, el tercer país seguro, por ejemplo, entre otros políticas que cambiaron aquí. Sí, el Senado precisamente la semana pasada acaba de presentar un informe sobre cómo Canadá cada vez más está cerrando las puertas a los refugiados porque hay millones de personas que se están desplazando por el mundo, por conflictos, por desastres naturales. Y el Senado de Canadá le llama la atención al gobierno y le dice que Canadá siempre ha sido un líder, pero la verdad es que ha implementado políticas. Incluso uno de los reportes de Naciones Unidas recientemente dijo que las personas que vienen a trabajar temporalmente a Canadá están viviendo en condiciones de lo que se llama la esclavitud moderna. Y para el gobierno fue duro escuchar esas palabras, pero es que en realidad se está viviendo. Las condiciones de los trabajadores migrantes es muy dura en Canadá. Además que esto que se dijo recientemente por esto, pues de manera oficial, pero muchas organizaciones lo venían diciendo desde hace años, que los procesos, sobre todo por cómo estaban asignados los permisos de trabajo cerrados, pues los ponían más vulnerables todavía a los trabajadores temporales migrantes. Una advertencia que hemos dado muchísimo aquí, ¿no, Eva? Sí, hemos hablado de eso. Y Diana, como sabes, este programa conecta con radios en América Latina, se conectan en México, en Honduras, en Colombia, a través de la red AMAR se conectan aproximadamente más de 1000 emisoras comunitarias en distintos medios. ¿Qué mensaje le darías tú, Diana, a esas personas que ven a Canadá como un posible destino para venir a trabajar, para venir a vivir, escapando, sea de condiciones de violencia que están viviendo o buscando mejores alternativas de vida? Desde tu experiencia, desde tu visión de análisis como presidenta del CCR, ¿tú qué le podrías decir a esa colonia latinoamericana que ve a Canadá como una perspectiva de país posible de viajar para mejorar su vida o proteger su vida? Toda persona tiene derecho a buscar asilo y buscar la protección si su país de origen no se lo brinda. Pero desafortunadamente, a veces cuando viajo a algunos países del sur en Latinoamérica, uno ve a veces avisos que dice, quiere ir a trabajar a Canadá, quiere llegar a Canadá, yo le puedo ayudar. Yo trabajo en una organización que se llama el FCJ, Centro de Refugio, estamos localizados en Toronto. Desafortunadamente a veces llegan personas que han sido víctimas de fraude, que alguien les dice, le voy a conseguir un permiso de trabajo en Canadá, le voy a ofrecer vivienda, y a veces la gente, incluso hemos tenido casos que dice, mi familia hipotecó la casa y pagamos miles y miles de dólares, y cuando llegan aquí no hay ningún trabajo y se ven víctimas de ese fraude tremendo, y conseguir un permiso de trabajo acá, ya estando acá en Canadá, es muy difícil. Hay programas para emigrar económicamente, pero hay que tener nivel de inglés, hay que tener una oferta laboral y definitivamente la gente se aprovecha de la necesidad. Y para obtener protección en Canadá, la persona tiene que llegar a Canadá. No hay ningún programa como había antes, que si una persona se veía en peligro, iba a la Embajada de Canadá y la Embajada de Canadá
miraba el caso y lo traía directamente. Esos programas se acabaron, entonces la única forma de obtener protección en Canadá es llegar hasta acá. Y la Convención para Refugiados es muy clara y dice que no se puede penalizar a nadie en la forma como llegue para pedir refugio. Pero sí hay que tener cuidado cuando le piden a la gente una suma exorbitante y les ofrecen trabajo, les ofrecen, como decimos nosotros, el cielo y la tierra, y la verdad que muchos de ellos han sido estafados. Incluso acá que hemos conocido casos donde les dicen, vienen a trabajar y dicen, no, pero llegue como turista mientras tanto y les ha cobrado una cantidad de plata por una supuesta visa de trabajo, pero mientras tanto llegue como turista que cuando usted esté ahí le terminamos de arreglar las cosas, que es más fácil, ¿no? Eso hace parte del engaño y hemos conocido esos casos. Sí, definitivamente, y pasa mucho, mucho. Y casi siempre el amigo del barrio o el primo que vive en Canadá, él es el que nos está ayudando a ir. Y sí, los traen como visitantes y a veces los colocan en una casa con otros. Hemos encontrado casos de que viven 50, 60 personas explotadas y con mes a mes diciéndole, sí, es que el permiso se está demorando y el permiso después de meses y meses y de explotación no llega. Y para esas ya no les han pagado lo que les han hecho trabajar, etcétera. Sí, ya incluso tienen a veces que pagar, ok, quiere ir hoy a trabajar en construcción, págame $30. Me tiene que pagar por la comida porque no hay donde cocinar. Me tiene que pagar por el colchón, los tienen incluso durmiendo en el suelo. Entonces, desafortunadamente hay mucha explotación y abusos y la gente se encuentra en esa situación de vulnerabilidad. Estamos ya muy cerquita de terminar el programa, nada más queríamos saber además si es que así como el gobierno envía algunos informes sobre los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda del 2030, si el CCR también hace un trabajo similar o relacionado a este asunto. Este año también tenemos un grupo de jóvenes y este año hubo un seminario para dejarles saber a los jóvenes qué son los objetivos del desarrollo sostenible y cómo eso puede influenciar el trabajo con los refugiados e inmigrantes. Y también a veces Naciones Unidas cuando manda para hacer reportes, también a veces contacta al Consejo de Refugio y a veces presentamos documentos para avanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Diana, muchísimas gracias, querida Eva. Diana, hemos llegado al final del programa. Nos quedan unos minutitos para poder hacer unas reflexiones finales sobre este tema que nos ha convocado hoy a esta plática. Estamos hablando sobre migración en relación también a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco, pues ya muy cerquita de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quisiera dejar estos minutos para una reflexión final. Quisiéramos empezar, Diana, con usted. Bueno, sí, ahora en diciembre, el 10 son la celebración de los derechos internacionales y el pedir refugio, el pedir protección es un derecho humano. El tener acceso a la vivienda, a la educación es un derecho humano y tenemos que trabajar todos juntos para que esos derechos se sigan cumpliendo. Muchísimas gracias, Diana, por eso. Eva. Daniela, a mí me sonó un poco humilde Diana en sus apreciaciones sobre lo que el CCR hace. Yo he estado vinculándome y aprendiendo un poquito del trabajo en los últimos 6 meses y como ella lo mencionó, son muchísimas organizaciones trabajando a lo largo y ancho de Canadá, advocando al gobierno para que se mejoren las políticas, para que se faciliten los procedimientos, para que se garantice la protección de la vida de las personas, para que se garantice el desarrollo de procedimientos expeditos y que no sean excluyentes, para que la información acerca de los procedimientos de las organizaciones sean cada vez, digamos, más conocidos masivamente por las personas que migran. Han incluido dentro de las
campos de acción el trabajo y protección a estudiantes internacionales, a trabajadores migrantes temporales. Este año también y para el 2025 están trabajando nuevamente en toda la campaña para advocar al gobierno para que cambie los permisos de trabajo cerrados a permisos de trabajo abiertos, recogen información desde todos los lugares de Canadá mostrando cuál es la realidad de estudiantes, de trabajadores, migrantes, de refugiados e incluso afuera de Canadá también apoyan todos esos programas de venida y de viaje de las personas acá. Entonces, que sepan que se trabaja fuertemente desde la organización civil también, tratando de hacer conexión con el gobierno y advocando con el gobierno. Y bueno, esta es una de las muchas organizaciones también en Canadá haciendo este trabajo de colaboración y de unir esfuerzos. Gracias por hacernos esta puntualización, porque el Mary Ward Center y Eva pues conocen bien este trabajo que hace Diana y todas las organizaciones relacionadas con CCR. Muchísimas gracias por esos trabajos, porque es lo que nos permite mantener en la discusión el tema de los derechos humanos, del refugio, de la migración, de poder acceder pues a políticas más inclusivas, a políticas más abiertas, porque finalmente ¿qué son las fronteras? Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación, que si es que se la perdieron en parte, pueden regresar a escucharla en las redes sociales del Mary Ward Center o de CHHA 1610 AM. Nos encuentran al Mary Ward Center a través de Facebook, pueden encontrar allí el Facebook Live, o en la página de YouTube encuentran en CHHA 1610 AM esta y todas las 11 conversaciones que hemos tenido en esta tercera temporada de No hay trato con la trata. Momento de despedirnos, Eva, como siempre es un placer compartir, y hoy además aquí en casa. En vivo y a todo color, como digo. Sí, me prometieron un café apenas terminamos. Yo estoy lista, me hice el viaje hasta la emisora aquí con toda esta tecnología alrededor, mejor dicho, yo he hecho una profesional. Gracias, Daniela. Y gracias, Diana, de verdad, un gran placer poder tenerla en este programa. Gracias a ustedes, amigas y amigos, que son la razón de ser de este programa. Gracias por estar en sintonía. Gracias a las radios que retransmiten este mensaje, a todas quienes están en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM en Colombia y a toda su audiencia que nos escuche en vivo, a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, y a Radio Progreso en Honduras. Gracias a todos los que nos escuchan a través de esta que es su radio anfitriona, CHHA 1610 AM. Soy Daniela León, nos vemos en un mes más con otro programa ya final de esta temporada. El final de esta temporada, pero esperamos